Información inmediata. El 9 de febrero del próximo año, los ecuatorianos tendrán nuevamente que ejercer su derecho al voto en plena democracia. Pero, ¿cómo vemos al momento el panorama electoral para el 2025? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos al licenciado Andrés Jaramillo, él es editor político. Licenciado Jaramillo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto, muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Así es, pues estamos ya cercanos a las próximas elecciones. Ya pues se deben tomar decisiones al interior de los diferentes partidos. Iniciamos revisando cada una de las opciones que tenemos en cuanto a los candidatos a la máxima representación, a la presidencia de la República. En este caso, Daniel Noboa, el presidente actual de la República. ¿Cómo lo ve usted para la reelección, tomando en cuenta que ya al momento no tiene pues ese elevado nivel de aceptación que llegó a tener en determinado momento? Obviamente eso porque es lo normal que se dé en el ejercicio de su poder, de la gestión como presidente actual de la República, ¿no? Así es, María del Carmen. Parece que falta mucho tiempo en realidad para que lleguen las elecciones del 2025. La realidad es que el momento en que se cerraron las urnas de la consulta y referéndum, ese mismo momento empezó la pre-campaña. Y creo que hay dos elementos que jugaron a favor del presidente Daniel Noboa. El uno tiene que ver con el desistimiento del, hasta hace poco, precandidato a la presidencia, Jan Topic, porque de alguna manera él podía ser un elemento que influiría o podía robar votos del segmento a donde Daniel Noboa llegó en su momento y que le permitió estar en la presidencia, que es el de los electores más jóvenes. Pero hay otro momento, otro hecho preelectoral que también ha marcado y ha favorecido la situación del actual presidente, y tiene que ver con que la fiscal general Diana Salazar ha ratificado que no será candidata a la presidencia. Al salir estos dos personajes de esfera electoral inmediata, Daniel Noboa termina capitalizando eso, pese, como bien señalabas tú, María del Carmen, al desgaste político que ha ido teniendo. Por el ejercicio del gobierno, sí, pero también por sus errores. Quizás el más grande y el que afectó a uno de sus activos principales que tenía para la campaña electoral, es decir, a su esposa, Lavinia Balbonisi, fue precisamente el caso vinculado a Olón. Eso lo puede haber entonces tal vez complicado en estas aspiraciones. ¿Usted no opina que también, por ejemplo, algo que lo complica es su binomio presidencial, que desde el principio ha sido una relación, hemos visto los ciudadanos, una relación complicada entre él y Verónica Abad, porque obviamente cuando él entre a participar como candidato a la reelección, la vicepresidenta es quien va a tener que reemplazarlo, ¿no? Y al decirlo complicado, realmente somos generosos, María del Carmen, porque si es que se llega a sentar en la silla de Carondelet, ella de alguna manera jugará un rol de árbitro en pleno momento de campaña electoral, y eso sin duda puede afectar al equipo de trabajo de Noboa, puede afectar a su candidatura y también puede ser revelador en el sentido de que se puede difundir información que pueda comprometer la carrera electoral del joven presidente. Entonces, en este sentido, no la tiene fácil, no tiene ganadas las elecciones, pero sí vemos que esta salida de estos dos personajes, tanto de la fiscal general como de Jan Topic, le abre oportunidades. No obstante, eso también permite que surjan y aparezcan otros nombres en la esfera preelectoral, y uno de ellos es precisamente el de Henry Cucalón. Sí, el exministro y también el ex asambleísta. Él se ha mostrado como una alternativa democrática a este espacio de centro derecha, de una derecha más moderada, que eventualmente podría ser alguien que pueda enfrentar al presidente Daniel Noboa en este nuevo contexto, pero que por ahora tiene una gran sombra. Y esa sombra es que
fue el ministro de uno de los gobiernos más criticados y que aún tiene un desgaste importante que podría capitalizar en la candidatura. Estamos hablando del movimiento, creo. Si quiere tener una esperanza, el ex ministro de gobierno, pues no tendría que hacerlo desde el movimiento, creo, sino más bien desde un frente mucho más amplio que precisamente se pueda mostrar como una alternativa democrática a lo que hemos ido viendo actualmente con el presidente Daniel Noboa. Sería entonces una mala decisión que optara por postular su candidatura con este movimiento. Sabemos que poca aceptación tiene, definitivamente. Sería un gravísimo error, además que quemarían esa carta que puede ser influyente o determinante en las elecciones. No obstante, hay otros actores que también se han quedado huérfanos en este escenario preelectoral. Uno de esos actores es el correísmo y el otro es el Partido Social Cristiano. Al salir Topic de la jugada preelectoral, el PSC se quedó sin ese candidato útil con el que esperaban incrementar o al menos mantener el poder que tienen en la Asamblea Nacional. Y ni el Partido Social Cristiano ni el correísmo actualmente tienen una figura nacional que logre aglutinar a el voto y que efectivamente pueda tener opciones reales de pasar a una segunda vuelta electoral. Ahora, en el caso de... Revisemos un poco, justamente le iba a decir, separados los dos movimientos políticos. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que, sea como sea, la Revolución Ciudadana es una fuerza política importante, que siempre cuenta con un voto duro de respaldo. Así lo hemos podido ver campaña tras campaña, a pesar de que también ha quedado en evidencia que tienen un tope en ese voto. Un techo, ¿no? Pero, sin embargo, habría que considerar qué candidato podría tomarse en cuenta, porque Luisa González sería una buena candidata nuevamente para la presidencia de la República. No la hemos visto muy activa en todo este tiempo tampoco. Y se arriesgarían además, si es que eligen a esa opción, a repetir la historia de lo que ocurrió en su momento con el mismo Andrés Arauz. Es decir, que al jugar con un cromo repetido terminen logrando resultados peores de los que inicialmente obtuvieron cuando se lanzaron de candidatos por primera vez. Pero hay además un elemento que es muy importante que no ocurría en las elecciones pasadas y que tiene que ver con este arrinconamiento en el que se encuentra el correísmo, sobre todo por los diferentes casos judiciales que se han ido ventilando desde Metástasis, Purga, etcétera, en donde directamente la ciudadanía ha evidenciado sus vínculos y sus relaciones con personajes oscuros, tenebrosos, vinculados al crimen organizado, que termina decepcionando no solo al votante, sino también puertas adentro. Es decir, esta división que, por ejemplo, provocó la participación y la defensa de Ronnie Aliaga, hoy demandado por la justicia y quien ha jugado del país, ha dividido al movimiento a tal punto, fíjate María del Carmen, a tal punto que por primera vez el correísmo toma la iniciativa de buscar alianzas con otros sectores con los cuales puede tender puentes, como por ejemplo un sector del movimiento indígena, lo que hoy fue rechazado, o al menos fue por su líder, Leonidas Issa, fue puesto en contexto y ha dicho que no es tan fácil, ¿no? La alianza. No, él ya lo descartó de plano. Él no dijo no es fácil, él dijo descarta una posible alianza. Exactamente, y esto es muy interesante porque, como digo, por primera vez el correísmo busca alianzas y son las alianzas las que le dicen un ratito, porque son conscientes de que efectivamente el correísmo ya no es el de ahora y que efectivamente sus liderazgos ya no son capaces de aglutinar como sí lo eran antes. Pero decíamos, María del Carmen, que también está por otro lado el Partido Social Cristiano, que se quedó sin un candidato nacional y que muy probablemente apuntará a un candidato de sus filas, que sea de confianza, y en este sentido se nombra mucho al actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Conflict, que no solamente tendría la exposición para ser candidato, sino además los recursos económicos para poder asumir una candidatura de esta envergadura. Sin embargo, se juega muchísimo el Partido Social Cristiano porque evidentemente al no tener una figura que conecte con los jóvenes, como sería el caso de Jan Topic,
pues en este sentido lo que vemos es que muy probablemente no logre tener el mismo poder o que no logre tener la misma dimensión de curules que tiene actualmente en la Asamblea Nacional. ¿Qué otro candidato podría tener como opción el Partido Social Cristiano, además de Henry Kronfle? Bueno, a la vista no tenemos a ninguno, sobre todo porque quien preferiría la militancia del Partido Social Cristiano, que es Jaime Nebot, pues no ha tenido la valentía, no ha tenido el músculo para efectivamente asumir una candidatura nacional. En este sentido, no tienen mucho de dónde elegir y además el tiempo apremia. Recordarás tú, María del Carmen, que hace muy poco se dijo públicamente que el 8 de junio se conocería el nombre del candidato del Partido Social Cristiano y ya falta poco. Ahora, posiblemente un candidato como Jaime Nebot en la actualidad ya no tendría pues esa acogida que si hubiera estado en las elecciones hace 20 o 15 años, que tenía pues una imagen distinta. Los candidatos, los jóvenes ahora votan por otro tipo de candidatos. Absolutamente. El grueso de la votación de los jóvenes que tendremos en esta elección no vivió la era social cristiana, no vivió la alcaldía de Jaime Nebot, no recuerda lo que fue la Revolución Ciudadana, no recuerda lo que fue el feriado bancario porque no lo vivió en primera fila. Y por tanto es un electorado con el que hay que comunicarnos distinto y con el que efectivamente hay que aprender a escucharnos. Porque parecería que estamos viendo al electorado joven todavía desde el prejuicio. Por un lado, planteándole que no lee, que no le interesa la política, que no quiere, pero por otro lado también sobreidealizando lo que puede entender el joven a partir de la política. Y la realidad, María del Carmen, es que nos hemos detenido a escuchar muy poco. Y no es que no quiera saber, quiere saber de política, pero de una política claro distinta. Que sí. No es que no quiera saber de ahora, unas elecciones, quiere saberlo, pero no en las condiciones en las que nos han planteado los políticos tradicionales. Ahora, ya para finalizar, por una cuestión de tiempo, lamentablemente se nos quedó corto el espacio, Construye, fuera pues del escenario por ahora, ¿a quién beneficiaría esto? Y me refiero a no personas, sino a movimientos políticos. Bueno, o tal vez a un outsider, ¿no? Construye podía plantear una candidatura que por un lado aglutine a la oposición del presidente Daniel Noboa, pero por otro también que aglutine a ese legado, a las personas que aún siguen pensando en ese legado del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Al salir de alguna manera del espectro, lo que el oficialismo ha conseguido es que efectivamente se quite peso a esas otras alternativas que en su momento podrían aglutinar a la oposición. Que se divida el voto, claro. Me temo que seguramente Construye no podrá lograr inscribir candidatos hasta después de que pase el tiempo para hacerlo. Se quedará por fuera. Entonces, en este sentido, yo creo que más o menos las cartas están dadas. Los candidatos que hemos hablado, pero sobre todo quizás tal vez haya una oportunidad para un outsider. Es decir, alguien que no entre desde el lado tradicional, que no entre desde los partidos políticos tradicionales, que sea capaz de entender a los jóvenes y quizás hasta represente a estos antis, ¿no? A este grupo de electores que definitivamente no creen en la política tradicional y que más bien están buscando otro tipo de alternativas. Habrá que ver pues en los próximos meses qué es lo que va ocurriendo y cómo se van formando pues estos cuadros. Le quiero agradecer al licenciado Andrés Jaramillo, editor político, por habernos acompañado en este espacio. Siempre un gusto, María del Carmen. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.